Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra a los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 13. ¿Por qué no nos gustan los seguros? En esta ocasión, Chiara Cortellani, directora comercial de protección patrimonial de Grupo Financiero Actinver, nos trae algunas curiosidades de los seguros que nos demuestran que más que un gasto, sirven para proteger el patrimonio. Chiara, gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy contento y muy interesado en el tema. En este podcast siempre tenemos invitados expertos, es tu caso, y estoy emocionado porque vamos a hablar de un tema que es como el patito feo del tema de las finanzas y de las inversiones, el tema de los seguros. En todo el tiempo de la carrera que he tenido, los seguros siempre pues es lo que la gente medio evade. Algunos tienen la idea de la importancia, pero en realidad no la ponderan. Muchísima gente, ya lo veremos más a detalle, no lo tiene muy claro y ni siquiera tienen seguros de cobertura. Y en esta época, en estos años en los que hemos estado en la asesoría financiera, pues hemos visto incontables ejemplos de gente que ha perdido su patrimonio, que ha tenido una situación catastrófica, que de verdad las finanzas, no solo de ellos personales, sino de su familia, se han deteriorado muchísimo, han ido a la quiebra básicamente, simplemente por no haber tenido pues esta precaución o esta capacidad de entender cómo funciona un seguro, y de eso vamos a hablar hoy. Por eso creo que este podcast va a ser muy interesante para todos los que escuchen. Y tal cual, gracias Chiara, bienvenida. Y pues, a ver, explícanos por qué los seguros siempre han sido el patito feo del tema financiero. Pues muchísimas gracias en primer lugar, Luis, por la invitación. Gracias también a Acelera Academy. Estoy igual muy contenta de estar aquí con vosotros y tener pues la oportunidad de aumentar pues la cultura financiera en nuestro país y profundizar un poquito más sobre los beneficios que tiene el proteger el patrimonio, ¿no? En Actinver al final manejamos el término protección patrimonial y no tanto seguro como tal, puesto que esa es la preocupación que tenemos con nuestros clientes. Te diría que principalmente hoy pues los seguros son el patito feo, no nos gustan los seguros por muchos factores, ¿no? El primero sería que uno cuando adquiere un producto o un servicio, al final tiene ese producto o servicio y lo contrata para utilizarlo. En el caso del seguro, uno contrata un seguro para no utilizarlo. Entonces, realmente no le ves el beneficio tangible, puesto que ese seguro lo estás contratando para no utilizarlo. En el efectivo caso que lo llegues a utilizar, ahí sí pues estarás muy orgulloso de haber contratado un seguro, ¿no? Entonces, te diría que los beneficios no son tan tangibles o tan materializables como la contratación de un producto o un servicio. Ese es el primer factor. Te diría que también en segundo lugar, pues muchos piensan que los seguros son costosos y que solo son para unos pocos, para aquellos que tienen pues alto poder adquisitivo, pero la realidad es que existen diferentes estrategias en las que es importante que uno se asesore, en las que pues uno puede modificar pues las coberturas del seguro para asegurar que esa prima o ese precio del seguro pues sea más competitivo, ¿no? Hay veces que la gente está sobreasegurada, hay veces que la gente está con bajo aseguramiento, hay veces que nos estamos cubriendo de cosas que por el momento de vida no nos necesitamos cubrir. Entonces es importante tener en cuenta esas estrategias y estar acompañado pues de un buen asesor integral o asesor 360 que nos permita pues guiar y tener pues la mejor oportunidad a nivel económico y a nivel protección, ¿no? Te diría también que pues los seguros manejan términos muy complejos, ¿no? Manejan, pues, como todos sabemos, pues, términos como el deducible, el coaseguro, que si la prima, que si el periodo de espera. Eso también hace menos apetitoso o más complejo el entendimiento de por qué contratar un seguro. Y, bueno, pues al final ese es el cúmulo del por qué es el patito feo hoy en día. Me parece interesante que el seguro lo compras para no usarlo y los productos de inversión pues los compras para ver y cómo está su performance. Pero en el tema de seguros, platicamos hace un momento en esta encuesta de inclusión financiera de hace unos años, del 21, el NIF, veíamos que solo el 21% de mexicanos adultos tienen un seguro. Esto sí es preocupante desde el punto de vista de asesoría financiera por el riesgo que existe,
Pero vamos a más detalle, vamos a tratar de desmenuzar esto. Dentro de estos seguros, vamos a hablar de los más comunes y de los más importantes para un inversionista, para alguien que está haciendo y formando, protegiendo su patrimonio, ¿no? Veíamos también que en esta encuesta del AMIS, de la Asociación Mexicana de Seguros, solo el 36% de coches en México tienen un seguro de auto, ¿no? De cobertura, de responsabilidad de terceros. Es bajísimo esto, ¿no? Hablaremos un poquito de autos, hablaremos un poquito del seguro de vida. En la misma encuesta, solo el 15% de la población adulta tiene un seguro de vida, y me decías que la mitad de esto está provisto por la empresa en donde trabaja la persona. Entonces sí, la verdad es bien impresionante ver que solo el 15% de la población tiene un seguro de vida, o peor, un seguro de gastos médicos mayores. Solo el 10% de la población cuenta con él, ¿no? Y todos sabemos que pues la idea de una enfermedad puede ser muy onerosa y puede desestabilizar o quebrar a alguien en términos de sus finanzas personales. Y ya para terminar, y después nos vamos, si estás de acuerdo, a los productos en individual, solo el 6% de los hogares en México, según esta encuesta del AMIS, tienen un seguro de hogar, ¿no? Vimos recientemente pues la tragedia en Acapulco, ¿no? Muchas personas también perdieron su patrimonio ahí. Hemos tenido otras coyunturas también, tristemente algunos desastres naturales, pues han comprometido también el patrimonio de muchas personas. Pero bueno, vamos uno por uno, ¿no? En el tema de el seguro de coche, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Por qué es importantísimo tener un seguro de coche? ¿De qué nos puede ahorrar? Y cómo podemos estar seguros de que tenemos una buena opción. Gracias, Luis. Sí, realmente las cifras son realmente pues, muy alarmantes y preocupantes, y creo que es pues, nuestro deber, como todos sabéis, pues, difundir y asesorar a nuestros clientes en cómo poderse proteger, ¿no? y asegurar que cada vez hay más cultura financiera. Entonces, al final en México la gente lo que suele hacer es proteger primero los riesgos que son pues mayormente de frecuencia, como es el seguro de auto, ¿no? Al final un seguro pues de auto de lo que te protege es, pues en caso de que tengas pues un accidente automovilístico, pues ahí estarías asegurado, ¿no? ¿Qué pasa? Que un accidente automovilístico suele ocurrir con más frecuencia, pero el impacto que suele tener es menor que en otra clase de riesgos, como son los riesgos de impacto, ¿no? Por ejemplo, en caso de que, como mencionas hoy, en Acapulco hay pues un huracán y ya no puedo recuperar mi hogar o mi vivienda queda inhabilitada, en ese caso ese sería un riesgo de impacto, puesto que suele ocurrir menos a menudo, es menos frecuente que ocurra, pero el impacto económico de ese suceso es mayor. Entonces, desgraciadamente en México, primero pues solemos cubrir los riesgos de frecuencia, como sería el de auto, y por último solemos cubrir los riesgos de impacto. Entonces yo ahí os haría una pregunta también a todos nuestros oyentes: ¿qué es más importante para vosotros, vuestra casa o vuestro auto, ¿no? Entonces realmente las cifras siguen siendo pues muy alarmantes, aunque solemos cubrir primero los riesgos de frecuencia, pues el 36% de los vehículos, como bien decías, son los que hoy están cubiertos. Yo ahí los consejos que os daría es, en primer lugar, asesoraros, asegurar que pedís asesoría 360 en la contratación de un seguro de auto entre todos los otros seguros. Es importante que conozcáis bien las coberturas que al final os incluye ese seguro. Es importante que conozcáis el proceso y pues también es importante que entendáis al final si estáis bien asegurados o estáis bajo asegurados, ¿no? Porque hay veces que pues, yo contrato un seguro muy alto y estoy incluyendo coberturas que no voy a necesitar o no voy a utilizar. O por otro lado, hay veces que estoy omitiendo coberturas que sí voy a estar utilizando o sí voy a estar necesitando en un futuro, ¿no? Entonces esos serían un poco los consejos que yo os daría. A ver, déjame ahí irme a detalle. Para un riesgo de frecuencia, ¿no? Que también sin ser catastrófico, pero creo que es fácil que un accidente de automóvil, pues desafortunadamente se pueda traducir en algo más de impacto, ¿no? Con la idea de si hay alguien accidentado, si un tercero resulta dañado,
pues creo que los costos pueden incrementarse muchísimo y la idea del riesgo aumenta. Pero ya aterrizando en el tema del coche, el seguro de auto, mencionabas 3 factores importantísimos para revisar. Uno es las condiciones generales, es la prima deducible. ¿Qué otra cosa debemos de saber de estas condiciones específicas? Pues deberíamos tener en cuenta el deducible, como dices, el coaseguro que tengamos en caso de aplicar, la prima. Luego, ¿qué coberturas incluye el seguro? No hay seguros que se contratan a todo riesgo, que lo que quiere decir es que yo me cubro en cualquier riesgo que le ocurra pues, a ese auto, y hay veces que nos estamos protegiendo únicamente pues, en ciertas coberturas en específico, ¿no? Entonces es importante entender bien las coberturas y sobre todo también pues, yo también os recomendaría leer bien qué asistencias tenéis, ¿no? Hay veces que pues, muchos de los accidentes o de los siniestros que ocurren en autos no son per se accidentes, pero sí pueden ser, por ejemplo, pues una ponchadura de llanta, que de repente pues me quede sin batería. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de considerar el seguro. Y, por supuesto, pues la suma asegurada, ¿no? Es decir, hay veces que yo me meto en un comparador y veo que pues, la aseguradora X me está cotizando pues, un 30% más barato que la cotizadora Y, ¿no? Entonces, eso puede ser porque la suma asegurada que te estén cubriendo en caso de un siniestro con tu auto pues sea a valor comercial, que no sea valor factura o que sea un valor convenido, ¿no? Entonces, es también importante que sepáis qué valor está qué valor tiene el coche para vosotros y en qué valor lo estáis asegurando, ¿no? También es importante conocer, hay una serie de coberturas que no es solo pues los daños materiales a la unidad o al coche, sino también conocer qué coberturas tenemos con relación a los gastos médicos para los ocupantes, con relación a los gastos médicos también pues para el conductor, qué cobertura también tenemos con relación a la responsabilidad civil, ¿no? Hay veces que no es solo que yo me vea afectado, sino también pues la responsabilidad civil que yo tenga pues con un tercero por los daños que le haya causado a un tercero, ¿no? Entonces, es importante leer bien esas condiciones y tener claras cuáles son las coberturas relevantes. A ver, aquí es muy importante lo que mencionas. Nosotros como consumidores pues siempre buscamos a veces la mejor oferta y a veces el driver principal o el factor principal de decisión es el precio, ¿no? Comentabas que a veces podemos encontrar un seguro más barato que otro, pero habría que ver, número uno, el deducible, me imagino. El deducible sería la cantidad que tienes que pagar en caso de un evento, y si superas este costo, pues lo tienes que pagar. ¿Nos puedes explicar? Mencionabas el coaseguro, qué es lo que es, y al final tendríamos que confirmar las cantidades y la cobertura en responsabilidades. ¿Sí? Completamente, sí. Como bien decías, el deducible al final es la aportación que hace el asegurado y la cobertura que hace o que cubre el asegurado antes de que te entre a cubrir pues, la compañía de seguros o la aseguradora. Esa es la aportación que tú haces en caso de tener ese siniestro, ¿no? Entonces, si a ti te dicen, oye, pues sabes que tuviste un choque en el que se causaron daños materiales por valor de 1 millón de pesos. Entonces ahí tu deducible lo que te dice es que te cubre, o que bueno, tú tienes que pagar el primer 10%. Tú estarías pagando los primeros 100.000 pesos y del remanente, o sea, de los siguientes 900.000 pesos, hay veces que se estipula un coaseguro para ciertos eventos, por ejemplo, pues para robo total, para robo parcial. Entonces, en esos casos, del remanente del 1 millón de pesos menos los 100.000 pesos, los 900.000 pesos, hay veces que tú podrías tener pues un coaseguro del 10%, del 5%, y tú tendrías que pagar sobre los 900.000 pesos adicionalmente pues un 10%, 90.000 pesos o 45.000 pesos, ¿no? Entonces estarías pagando en total los 100.000 pesos más los 45.000 pesos o los 90.000 pesos. Esa sería tu contribución en caso de ese accidente, que sería pues realmente un accidente fuerte por el monto que platicábamos, ¿no? Y hay algo que también es importante, Luis, que nuestros oyentes conozcan, que es el tema de las coberturas por robo total o robo parcial, ¿no? Hay veces que no viene incluido como tal pues en la cotización del seguro lo que son las coberturas de robo parcial o de las diferentes autopartes, y luego pues qué pasa, que tenemos un siniestro, un evento, nos roban pues ciertas partes del coche y pues no están cubiertas, ¿no? Entonces es importante realmente entender cuál es mi objetivo y por qué o qué necesito cubrir para cumplir con ese objetivo, ¿no? En general, Kiara, hay una relación
inversa, y por favor corrígeme si es así o confírmame, entre más barato sea el seguro, pues las otras condiciones, el deducible es más alto, el coaseguro es más alto, la cobertura total es más baja, ¿no? Entonces, en general funciona así también el seguro de coche y también los otros seguros. Entre más barato es, significa que tengo condiciones menos favorables de cobertura. Completamente. Al final tienes diferentes estrategias para tú poder modelar el precio de un seguro. Como bien decías, pues tienes una serie de elementos como son, en primer lugar, el deducible, ¿no? Si de repente vemos, oye, ¿sabes qué? Es que se me está yendo el precio mucho del seguro, ¿qué puedes hacer? Pues juegas con el deducible. Si la aseguradora te está proponiendo deducible el 5%, le dices, oye, pues mira, en lugar del 5% prefiero un 10%, puesto que yo tengo la capacidad de ahorro para poder asumir los primeros 30.000 pesos, los primeros 20.000 pesos, y ya cuando sea un evento un poquito más grande, ahora sí que me ayude a cubrir la aseguradora, porque ahí sí pues no tendría tanto la capacidad para asumir ese siniestro, ¿no? Ese sería el primer factor. El coaseguro también juega un papel muy importante. Cuanto mayor es el coaseguro, cuanto mayor es el deducible, menor es la prima, ¿no? Puesto que al final el asegurado está aportando una cantidad mayor en caso de un siniestro. Pero en caso de siniestros pues muy graves, ahí tendría que cubrir la aseguradora, que es realmente para lo que nos estamos asegurando, ¿no? Para cosas pues ya más catastróficas, para eventos un poquito más significativos, ¿no? A mí no me preocupa el cubrir los 10.000 pesos ahora, sino me preocupa el que yo tenga un choque, que fallezcan 2 o 3 personas, y ahí sí, pues cada persona más o menos me cuesta 2 millones de pesos, entonces, ¿cómo lo pago, no? Claro. Entonces, eso es bien importante, y como decías, la suma asegurada, que es el valor que al final te está cubriendo, el valor a través del cual estás protegido, esa suma asegurada, pues también si tú quieres que te salga un poquito más barato el seguro, esa suma asegurada se puede bajar, ¿no? Entonces tenemos diferentes factores para jugar y para pues establecer una cobertura óptima. Eso es seguro de coche. Quisiera ahora entrar más a detalle. Son muchas cosas. Seguramente te vamos a invitar otra vez a hablar, y seguro va a haber muchos comentarios de esto, porque al final la gente está consciente del riesgo, aunque pues siempre lo tratamos de ignorar, ¿no? El tema del seguro de vida, que en la carrera que he tenido como en asesoría financiera, pues también es como el que muchos inversionistas dicen, bueno, pues es que en realidad no me importa mucho, porque si me muero, pues ya voy a estar muerto. ¿A quién idealmente le funciona este seguro de vida? ¿Por qué alguien tendría que tener un seguro de vida? También platicábamos antes de empezar la grabación que pues a lo mejor si no tienes dependientes económicos, si estás solo, si no tienes hijos, pareja, pues a lo mejor no debería ser una de tus prioridades, sino más bien otras coberturas que podrían afectarte. ¿Qué nos dices de esto? Completamente de acuerdo, Luis. Realmente todos los inversionistas que nos estén oyendo deberían tener en cuenta pues, el seguro de vida como un elemento más de la protección patrimonial, ¿no? O sea, al final, también decías, dependiendo de la etapa de vida en la que yo me encuentre, si soy pues, una persona soltera, que no tiene dependientes económicos a cargo, que no tiene hijos, pues igual no necesito un seguro de vida. Pero si soy una persona, pues soy una madre de 2 hijos, que tengo pues, a un dependiente económico. En ese caso, en caso de que pues el sustento familiar fallece, normalmente pues, las familias suelen tardar entre 3 y 5 años en recuperar esa estabilidad económica. Entonces, por eso es importante contratar un seguro de vida, para preservar el patrimonio que uno ha construido y que estaría dejando pues, a su familia, y que en caso de que pues, tengamos ese fallecimiento pues del sustento principal de una familia, que nuestra familia no se vea afectada y no pierda esa estabilidad financiera y tenga que utilizar pues, el patrimonio creado para asumir parte de los gastos que implica un fallecimiento, ¿no? Como los gastos funerarios, entre otros, ¿no? Entonces, esa sería uno de los motivos principales por los que uno debería estar contratando un seguro de vida. Fíjate que cuando me he sentado con inversionistas y revisamos su plan patrimonial y su plan para protección, la reacción es fuertísima cuando preguntamos su gasto mensual de hogar, por ejemplo, y revisamos la cobertura de la suma asegurada de vida, y simplemente con este análisis tan sencillo, le digo, oye, pues sí sabes que si falleces, pues tu familia va a tener solo 3 meses
de gastos para vivir, ¿no? Entonces, pues te sugiero aumentar la suma asegurada, pues por lo menos arriba del año, para que no haya una desestabilización tan inmediata. Y así, de esta manera más clara, han entendido la importancia de esto, ¿no? Y eso es parte de la asesoría financiera al final que uno tiene que buscar, ¿no? O sea, esa asesoría financiera 360, en el que no solo veo la inversión, sino que también veo el patrimonio completo como tal y cómo está protegido, ¿no? Completamente de acuerdo. Para adquirir, comprar, tener un seguro de vida, ¿qué es lo más importante que debo de saber yo como usuario? Aquí volvería un poquito a repasar los puntos que comentábamos en el seguro de auto, pero agregaría un punto adicional que es importante que nosotros al contratar un seguro de vida pues pasamos un proceso de cotización, de emisión para poder llegar a contratar ese seguro de vida. Es muy importante que no omitamos información y no mintamos pues, en esas solicitudes que hacemos a la aseguradora. ¿Por qué? Porque el seguro es un contrato de buena fe. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo digo que, por ejemplo, pues no tengo ninguna enfermedad anterior, pero yo sé que tengo una enfermedad terminal y contrato un seguro de vida, cuando ocurre el siniestro y mi beneficiario vaya a reclamar esa suma asegurada, no le van a pagar el siniestro porque se procede a hacer una investigación para pues, validar un poco pues, todos los requisitos y toda la información que se dijo a la hora de emitir el seguro. Entonces, eso es un punto importante que nos ha pasado ya pues en mi vida profesional, pues he oído varias veces y nos ha pasado ya pues, varias veces que las personas mienten simplemente para dejar protegida a su familia cuando ya es demasiado tarde. Entonces, en primer lugar, siempre decir la verdad, no omitir información. Asegurar que contratas el seguro de vida cuando no es demasiado tarde. Un seguro se contrata cuando pues ese riesgo que quieres cubrir es incierto, no cuando es cierto. Si tú ya sabes que tienes una enfermedad terminal, ya no puedes cubrirte, ¿no? Entonces es importante que lo hagas antes y que preveas antes las cosas. Otra vez importante también entender cómo está tu situación personal, qué dependientes económicos tienes a cargo, cuántos son los gastos pues, que necesitaría tu familia en caso de pues un potencial fallecimiento pues para poder vivir y dejarlos cubiertos pues por un periodo de 3 a 5 años. Importante también y obviamente pues la designación de beneficiarios que también se establezca, dejar pues bien claro hacia quién querrías que fuera esa suma asegurada, ¿no? Esas serían un poco las recomendaciones que haría. Oye, que eran muy buenas recomendaciones. También quisiera preguntarte del tema de la preexistencia, ¿no? Tenemos ahí en el radar y siempre hablamos con los clientes respecto a los antecedentes que mencionabas, la preexistencia de alguna enfermedad. Y por eso creo que es importante conservar la misma aseguradora pues a un mediano largo plazo, justamente para asegurar esto, ¿no? De esto, ¿qué nos puedes decir? ¿O qué pasa si alguien pues de repente se quiere cambiar a otra aseguradora? El tema de la preexistencia, ¿cómo funciona? ¿Qué nos puedes recomendar? Eso has dado en la clave, realmente es un punto muy importante que todos debemos saber con relación al seguro de gastos médicos. Y nosotros lo que solemos recomendar es una persona que tiene muchas preexistencias, es difícil que una nueva aseguradora, en caso de que se quiera cambiar de aseguradora, pues lo asegure con todas sus preexistencias, ¿no? Tú cuando quieres hacer el cambio de aseguradora declaras esas preexistencias y ahí es cuando la aseguradora te dice, oye, pues esta preexistencia te la cubro, esta no, esta sí. Entonces lo que solemos recomendar en esos casos es que te quedes con tu aseguradora actual y sobre todo si ya tienes también pues una cierta edad. Y en caso de que no tengas preexistencias, ahí no tendrías ese problema, ¿no? No tendrías pues esos padecimientos previamente pues, con ciertos siniestros, por lo que no tendrías ese problema a la hora de poderte cambiar de aseguradora. Pero sí hay un elemento adicional que se agrega, que es algo llamado los tiempos de espera, ¿no? Cuando nosotros contratamos un seguro, hay muchas veces que lo que pasa, que es un caso muy claro en el seguro de maternidad, que la gente lo contrata y pues ya luego se quedan embarazados y esperan que el seguro les cubra pues esa ayuda al momento del parto. Pero esto no es así, tú te tienes que esperar 10 meses para mostrar el primer síntoma para que el seguro te cubra. Entonces la gente cuando contrata o cuando contratamos un seguro de gastos médicos no tienes en cuenta esos tiempos de espera y ya luego te quieres atender, ¿no? Entonces eso también es importante, conocer los tiempos de espera de cada aseguradora y asegurar que si te estás moviendo entre una compañía y otra, se te reconozca la antigüedad que tenías en la compañía anterior para que te respeten esos tiempos de espera. Si tú ya superaste los 10 meses, pues fenomenal, aquí sí te cubriría con la aseguradora anterior. Entonces, si te reconocen la antigüedad en la nueva aseguradora, sí estarías cubierto en el caso pues, de la maternidad.
una pregunta que frecuentemente nos hacen los clientes es, oye, yo tengo un seguro de vida o de gastos médicos mayores, lo he pagado yo, lo contraté de manera privada, ¿no? Pero bueno, ahora entré en una empresa en donde ya me lo ofrecen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Cancelo el que yo contraté por afuera, lo dejo de pagar o me lo quedo? Y normalmente hemos sugerido pues que aumenten las condiciones como el deducible y como pues, la suma asegurada, pues a lo mejor la conserven, pero digamos en las variables que mencionabas de poder mover para bajar el costo del seguro, bajarlo, pero conservarlo también, ¿no? En adición al seguro que ofrece como prestación de empresa. ¿Qué nos recomiendas en esto? ¿Es buena sugerencia? ¿No? ¿Podría sustituirlo? ¿Cómo hago en el caso de que pierda el seguro de vida porque dejo de trabajar para la empresa que me lo ofrece, que me reconozca la antigüedad, como mencionabas, la aseguradora? ¿Qué es la buena práctica para esto? Mira, lo que te comentaría es en el caso del seguro de gastos médicos, como bien decíamos, ¿no? Realmente, pues del 10% de personas que hoy tienen un seguro de gastos médicos, el 48% pues viene un poco como beneficio por parte de las empresas. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería, en primer lugar, cuando tú tienes un seguro de gastos médicos colectivos, es decir, que pues es una prestación, un beneficio de tu empresa, el día que tú sales de la empresa, esa prestación la pierdes. Entonces es importante que siempre tengas pues, un seguro individual. Hay una serie de combinaciones y hay una serie de esquemas que te permiten tener el seguro de gastos médicos colectivo y luego te permiten tener un seguro de gastos médicos individual que está ligado al colectivo, que lo que hace es que te funge como una póliza de excesos. Entonces, tu seguro de gastos médicos colectivo entra funcionando hasta que tú te agotas la suma asegurada y ahí es donde entra tu seguro de gastos médicos individual. Y en caso de que sales de la compañía, pues no tienes ningún problema porque sigues cubierto por tu seguro de gastos médicos que ya tenías individualizado. Cuando tú contratas un seguro de gastos médicos individual ligado a una póliza colectiva, es mucho más barato porque ya la empresa te está cubriendo por una cantidad. Simplemente la póliza individual te cubriría pues, por la diferencia una vez agotes. Por el exceso. Exacto, la suma asegurada, ¿no? Entonces, siempre os diría que es importante mantener la póliza individual y ligarla a la póliza colectiva cuando tú ya estás trabajando en la empresa, no hacerlo una vez salgo de la empresa, porque entonces el costo se eleva mucho más, ¿no? Entonces eso es muy importante y en el caso de que tengáis preexistencias, eso siempre sí, pues quedaros con el seguro original que siempre tuvisteis para que os cubran pues esas preexistencias. O sea, esa sería mi recomendación. La recomendación específica es siempre tener un seguro individual. Puedes negociar las condiciones si en paralelo tienes una prestación que te ofrece uno y deberías de pensar siempre en, si solo tienes el de la empresa, en poner uno individual como extensión arriba de ese para aumentar la suma asegurada y ese también es el que puedes migrar fácil o continuar con él si dejas de trabajar en la empresa que te ofrece el primero. Correcto, exactamente. Muy bien. Seguros de hogar. Híjole, siento que hay tantas preguntas o van a haber tantas preguntas, pero pues quiero abarcar lo que permita el tiempo que estamos aquí y sí quiero hablar también del seguro de hogar. Comentábamos, ¿no? Solo el 6% de los hogares de México, según la OMS, tiene cobertura de hogar. Quizás es el menos usado de los seguros, ¿no? Decías, oye, es que hay cobertura de frecuencia y cobertura de impacto para muchas personas que asesoramos, muchas personas, para muchos inversionistas, nuestro patrimonio grande, nuestra gran inversión, pues es la casa en donde vivimos. Entonces, si hay algún percance, pues puede tener una repercusión enorme de impacto, como dices, en el tema de nuestro patrimonio. Para el tema de hogar, ¿qué nos puedes comentar? Y una de las preguntas frecuentes también ha sido los contenidos de la casa, ¿no? Es decir, oye, yo puedo asegurarla pues para algún riesgo natural, catastrófico, etcétera, o puedo extender la póliza hasta contenidos, hasta X o Y, Z. ¿Cómo nos podrías explicar eso para entenderlo más fácil y cuál sería la recomendación
específica para tener. Completamente, Luis. El seguro de hogar, podríamos hacer un ejemplo muy, muy sencillo, que es, si tú aseguras un seguro de auto, te cuesta 8.000 pesos igual cubrir pues, un seguro de un coche, como por ejemplo pues un Ibiza. Un hogar que te valga más o menos pues, entre 6 y 7 millones de pesos te puede costar la misma cantidad que cubrir el coche, pero en el caso del hogar te está cubriendo una suma asegurada de 6 7 millones de pesos, mientras que en el caso del auto te estaría cubriendo 300.000 pesos, ¿no? Entonces también para que vean la magnitud de la preocupación de que pues, no todos tengamos un seguro de hogar, y menos en un país como el nuestro, como México, en el que pues, tenemos desafortunadamente pues, ciertos eventos como pues, terremotos, fenómenos hidrometeorológicos como huracanes. Entonces todavía se vuelve más relevante pues, contratar un seguro de hogar o proteger, como dices, esa inversión que para muchos es la más importante que haremos en los años de vida, y pues proteger ese patrimonio y no perderlo, ¿no? Entonces, las coberturas principales que tiene un seguro de hogar te puede cubrir lo que es la estructura, en caso de que, pues, por ejemplo, tengas un incendio, en caso de que, pues, como decíamos, hay algún fenómeno catastrófico, pero hay veces que no conocemos que el seguro de hogar también nos permite, no solo como propietarios, sino también pues, como inquilinos. Si yo hoy pues, no tengo una propiedad, soy un arrendatario, soy inquilino de la propiedad de alguien más, también puedo contratar un seguro de hogar, y debería contratar un seguro de hogar, puesto que todo lo que son los contenidos, todo lo que son aquellas propiedades que están dentro del hogar, como son pues hoy mi cama, mi buró, pues la televisión, la ropa que tenga, las joyas que tenga, todo eso también lo proteges contra, por ejemplo, pues en caso de que haya un robo, ¿no? Entonces, en caso de que haya un robo, pues esos contenidos también están protegidos con el seguro hogar. Y además, también hay algo importante, que es la responsabilidad civil nuevamente. En caso de que pues, tú te vayas de vacaciones, dejas la llave abierta de tu casa y se inunda el departamento. Entonces, pues inundaste el departamento, inundaste los elevadores, inundaste el vecino de abajo. Eso es una responsabilidad civil. Entonces, a ti el seguro de hogar te estaría ayudando a cubrir el daño que le causaste al vecino, ¿no? Y hay una serie pues, de coberturas adicionales interesantes, como por ejemplo también, pues en caso de que pues tu familia tengas algún hijo y pues vaya a casa de un vecino y pues de repente tire o golpee pues, la pantalla, también la responsabilidad civil familiar del seguro de hogar te lo estaría cubriendo, ¿no? O en caso de que vayas a pasear el perro y de repente muerda a un vecino, también esa responsabilidad civil lo estaría cubriendo, ¿no? Entonces realmente el seguro de hogar es un seguro pues muy bondadoso, y realmente el que conoce el seguro de hogar siempre lo utiliza, ¿no? Y luego pues también se incluye una serie de asistencias como pues en caso de que necesite pues un plomero, pues también se incluyen ese tipo de asistencias, ¿no? Entonces te diría que es muy importante proteger el patrimonio. El hogar es uno pues un elemento fundamental del patrimonio, y os invitaría a todos a contratar ese seguro de hogar y a proteger así vuestro patrimonio, ¿no? Para concluir ya en tema de la asesoría, esta asesoría 360 es una asesoría patrimonial de verdadera protección. Entonces coincidimos que primero deberías de asegurar que tienes cubiertos los riesgos más grandes, quiero decir, los que más pueden comprometer tu patrimonio, decías tú, de impacto, ¿no? Y una vez estos, pues ya bajas a los de frecuencia. ¿O cómo es la recomendación? Me imagino que si parte de la planeación es asegurar tu patrimonio y la sucesión del mismo y dejar a tus dependientes bien, pues deberías empezar así, con los de alto impacto. Si a lo mejor no tienes dependientes o simplemente quieres cubrir el día a día, ¿empezarías por abajo o la mezcla de los dos? ¿Cómo es? Sé que cada caso es particular, por eso es importante la asesoría que comentabas, pero en general la buena práctica, ¿cuál crees que sería? Pues mira, yo aquí la recomendación que haría sería principalmente, pues también el seguro de auto es obligatorio, la responsabilidad civil del seguro de auto es obligatoria, entonces esa pues la tienes que cubrir sí o sí. Lo que no sería obligatorio serían las coberturas adicionales. Entonces yo lo que os recomendaría es lo que sea obligatorio, evidentemente, y mandatorio, pues sí, hay que cumplir pues siempre con nuestras obligaciones. Y os recomendaría primero cubrir los riesgos de impacto. ¿Qué son los riesgos de impacto? Como bien decías, Luis, primero de todo, seguro de vida, seguro de hogar. Esos dos deberían ser casi que obligatorios para todos nosotros y deberían ser un must para todos nosotros. Entonces yo os recomendaría empezar por el seguro de vida, por el seguro de hogar, y ya luego, como decías, pasaros a los riesgos de frecuencia. El seguro de vida, siempre y cuando tengáis dependientes, tengáis familia que dependa económicamente de vosotros. Y el seguro de hogar, tengáis o no
familia, al final es parte de tu patrimonio, y seáis propietarios o seáis inquilinos. Entonces esos dos para mí serían los fundamentales. ¿Qué nos recomiendas como inversionistas hacer? ¿Con quién nos acercamos? ¿Qué es lo que debemos de preguntar? ¿Debemos de tener cierta garantía que la persona que se presenta con nosotros para el tema de seguros tiene cierto nivel de capacidad, de conocimiento? ¿Cómo podemos validar esto? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación sería acercaros con vuestro asesor financiero. Vuestro asesor financiero al final va a tener esa visión integral sobre vuestro patrimonio y vuestras necesidades completas, y en conjunto a vuestro asesor financiero, que os acompañará un especialista en protección patrimonial o un especialista, pues tradicionalmente conocido como un especialista en seguros. Esa sería la recomendación. Como sabéis, pues aquí en Actinver pues eso lo podemos hacer gracias pues a nuestro equipo pues de la banca patrimonial, de la banca privada y del equipo de Wealth Management, así como nuestro equipo de protección patrimonial, ¿no? Y siempre ser conscientes de que ese especialista en seguros es parte, pues al final, de una institución regulada y que no sea pues una persona que no esté regulada, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, y realmente os animo pues a conocer más acerca de todo lo que es la protección patrimonial a través de los cursos de Acelera Academy. Muchas gracias, Kiara. De verdad, muy interesante tema. Sí ha sido difícil, como dices, particularmente el tema de seguros, porque tradicionalmente, como decíamos, es el patito feo, pero yo creo que, y lo he visto con muchos clientes, si bien lo compras para no usarlo, cuando lo compras, sí creo que automáticamente tienes en tu interior, en tu conciencia, en tu estado de ánimo, cierta tranquilidad, ¿no? O sea, verdaderamente la póliza te ofrece eso. Esperemos que nadie tenga la situación de usar o de ejercer las pólizas estas catastróficas, pues a nadie se le desea esto, pero creo que al momento de comprar la póliza, inmediatamente en ese momento, puedes descansar un poco más tranquilo, y por lo menos quitar algunas de las cientos de preocupaciones que tenemos con una póliza, ¿no? Claro, porque tendrías un monto garantizado, estarías protegido de manera inmediata y además con un monto garantizado que no depende de volatilidades ni de nada. Tú sabes en el contrato qué monto, pues en qué monto te has protegido, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho otra vez, Kiara. Seguro platicaremos ya más a detalle de alguno. Le pediremos a la gente que nos escuche que nos mande sus preguntas y para pasártelas directamente, y también si quieren ahondar en algún seguro en especial. Como se dieron cuenta, Kiara pues es experta en esto. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la turnaremos, Kiara, a ti y a tu equipo. Y te agradezco mucho estas perlas de sabiduría, de protección patrimonial, y seguro estaremos platicando después. Gracias, Luis. Hasta pronto.